noches. Como miembro de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Lima, me toca declarar inaugurado esta semana, esta mitad de semana, el evento que como ustedes verán, los temas los hemos agrupado para que se tenga una visión de conjunto por cada tema. Hoy día vamos a hablar de las penas, ¿no? Interpretación de la ley penal, finalidad de las penas y determinación y aplicación de las penas, ¿no? Entonces, va a ser la jornada de hoy día bastante útil, provechosa, y espero que sea de beneficio para todos. Doctor Céspedes, a usted le toca presentar. Bueno, declaro inaugurado este evento, señores participantes. Gracias. Damos también la bienvenida a este evento organizado por la Comisión de Capacitación de Magistrados del Área Penal al doctor Mario Rodríguez Hurtado, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro del Colegio de Abogados de Lima, ha cumplido 36 años de ser miembro colegiado, profesor de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, en la Universidad Mayor de San Marcos, en la Pontificia Universidad Católica, en la Academia de la Magistratura. Es autor del Manual de la Investigación Preparatoria y del Manual de Casos Penales. Damos entonces bienvenida al doctor Mario Rodríguez Hurtado con un voto fuerte de aplauso. Estimados magistrados, concurrencia toda, he recibido el encargo de proponer algunas ideas y estimular el debate sobre esa interesantísima relación que ya becaria en el siglo XIX, desde una óptica liberal y humanista, estableció entre derecho y democracia. La democracia entendida como el sistema que nos permite incrementar libertad, ciudadanía y participación, régimen sin el cual nos asfixiamos en ese fango del abuso, la tiranía y la dictadura. Si algo ha aportado Occidente y en él nosotros, ha sido esa opción democrática contestataria de la arbitrariedad, el totalitarismo y el desconocimiento de derechos fundamentales. Lo que ahora nos parece casi común y corriente cuando hablamos de derechos fundamentales y de carta política adherida a los criterios convencionales, no es que haya existido siempre. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill, para que opere ese régimen democrático al servicio de la República, de los derechos del ciudadano, a quien sirven todos los funcionarios públicos de todas las instituciones. En este problema tan interesante sobre las contribuciones del derecho para la democracia,
no debemos dejar de considerar el enorme rol de los jueces. Último valladar de las arbitrariedades. El único legítimo organismo que puede decir no más, así exhibas el máximo poder. Respeta los derechos fundamentales o tus leyes no están conformes con el consenso contractual que importan las constituciones democráticas. El juez, hasta el juez más modesto, puede decir: esta ley colisiona con la Constitución y no se aplica. Si hiciéramos un poco de ciencia ficción, podríamos preguntarnos, y en las épocas más negras y trágicas de la República, ¿qué hubiera pasado si un juez emite una sentencia que le corta las uñas y frena al abusivo, al autoritario, al dictador? Posiblemente no nos hubiera costado tanto llegar a los momentos actuales, donde gracias a los jueces, aunque un poco tarde, seguramente a nadie se le ocurriría pretender un golpe de Estado en el Perú. Porque ya han sido castigados, sancionados, procesados y declarados culpables por la afrenta cometida en el año 92, y todos podemos leer la sentencia emitida por la Corte Suprema en cuanto a estos actos bochornosos y contrarios a la República y a la democracia. Gracias a nuestros jueces ahora es más difícil que alguien se atreva a trastocar el orden constitucional, a destruirlo. Esa es una gran contribución. Si bien es verdad, la democracia se consolida por la participación ciudadana y los partidos, no es menos cierto que en esa contribución los jueces tienen una tarea muy importante en el marco de su actividad. Por eso, para los peruanos, no solo con una mirada desde el extranjero, sino nacional, nuestros jueces deben seguir siendo el último valladar de la arbitrariedad. Por eso que en tantas casaciones y sentencias se lee la interdicción de la arbitrariedad. Precisamente por eso. Porque el juez es el único capaz de detener esa mano infame del totalitarismo y la dictadura antidemocrática. De esto trataremos, siempre relacionando el asunto con nuestro Código Penal y con nuestra historia. Quien no conoce la historia de su país por lo menos 100 años antes, muy poco podrá decir. No tendrá una acertada orientación porque los dichos o apreciaciones externas ayudan, pero no deciden cuando de mirarnos a nosotros mismos se trata. Entremos pues de lleno en materia. La siguiente, por favor. Si miramos el mundo y el Perú, por ejemplo, lo que pasa en Irak, Irán, Afganistán, el cercano Oriente, o en África, si miramos lo que ocurre en América Latina y en el Perú, podemos llegar a claras conclusiones, acreditadas por 1000 informaciones. Uno, cuando la arbitrariedad entra por la puerta, el derecho se va por la ventana. Cuando se pueden enviar drones a cualquier lugar del mundo para destruir algunas instalaciones, perjudicando muchas veces a civiles, cuando ya no es necesario un proceso para decir quién muere o quién vive, el derecho se ha ido por la ventana y la arbitrariedad ha ingresado por la puerta. De igual manera,
cuando el 2013, con tesis engañosas, invadió Irak, sosteniendo que tenía armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, y que el Congreso británico, después de 7 años de investigación, acaba de demostrar que era mentira el argumento aquel para invadir Irak. No podemos dejar de compartir la tesis de que en la guerra el derecho calla. Eso es grave para la democracia. Y un poco viniendo a América Latina y al Perú, nos encontramos con el problema de la inseguridad ciudadana. Casi todos sentimos temor natural porque el delito no nos da paz, tranquilidad, sosiego. Vivimos en ascuas frente al delito, porque las autoridades que se deben encargar de la prevención y de la persecución o son ineficaces o están tan podridas que no pueden hacer nada frente a ese fenómeno. Y bueno fuera que hasta ahí nomás llegaran las cosas, pero si tenemos una grita mediática, una banda de amarillos que a través de los periódicos estimulan ese miedo, promoviendo el discurso arbitrario de mano dura y tolerancia cero, renuncia a las libertades en busca de tranquilidad. Esto es la fórmula de Leviatán. Arrodíllate ante el Estado porque es el único que te puede proteger. Ese discurso de tolerancia cero comienza a progresar y progresar y los derechos son olvidados. Ejemplo, comparemos las penas que el Código del 91, texto original, señalaba: pena máxima 25 años, nada más, nada más. ¿Por qué? Porque se habían hecho estudios que decían que un ser humano que está preso a partir de los 15 años y empieza a sufrir deterioro físico. Y por eso nuestros reformistas del 91 dijeron la pena máxima no puede ser más de 25 años. Ahora tenemos 35 y cadena perpetua. Hasta un hombre viejo, cadena perpetua. No se llama ni siquiera como en Estados Unidos de por vida o indeterminada. Ahora con el nuevo proyecto le han cambiado de nombre. Pero hasta ahora se sigue llamando cadena perpetua. Invención de Vladimiro Montesinos, no se olviden. En el año 92, él fue el que introdujo esa supuesta pena que el propio Papa Francisco ha cuestionado diciendo que es una pena de muerte a plazo. Ahí están sus discursos. Un hombre pío, un religioso unido con su grey, nos dice que hay penas infames, penas abusivas, que el derecho penal democrático no puede reconocer. Y ahí, en la inseguridad ciudadana, como todos estamos asustados y los plumíferos monocordes hacen campaña a favor del salvajismo como respuesta, la tolerancia cero y la mano dura va ganando terreno en agravio de los derechos. Y no queremos que esto sea un discurso teorético, abstracto, sino comparado con nuestra dramática situación. Y por eso traigo a colación las siguientes experiencias. En 1932, barcos peruanos zarparon a Trujillo, se instalaron frente a esta ciudad, la bombardearon y fusilaron 3.000 estudiantes en Chanchán. 3.000 estudiantes. Y en ese entonces regía la Constitución de 1920, la más progresista después de la del 79. Pero a los autoritarios les importó un comino. Fusilaron a los estudiantes.
El insigne Ciro Alegría tuvo que escapar a la selva, porque si no lo iban a matar, como a los demás. Y por eso escribe, ¿no?, La serpiente de oro, gran novela de don Ciro Alegría, fugitivo. El abuelo de mi mujer tuvo que salir disfrazado hacia Bolivia. Y muchos pagaron con su vida el afán de reivindicar un auténtico gobierno democrático. Eso pasó el 32, cuando regía la Constitución del 20, la más liberal después de la del 79. La siguiente. En el año 48, porque para golpes de Estado no sobra experiencia. En el año 48, el general de la Alegría, Manuel, apodado Apolinario Dría, ¿no?, desconoció la Constitución del 33, también Constitución liberal en alguna medida, y como en su momento, en el año 32, se dio la ley de emergencia, se publicó la ley de seguridad interior de la República, porque estos tiranos, para camuflar sus negras pretensiones, se revestían con leyes que imponían malvadamente al pueblo. Y avanzando en el año 68, el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada también trastocó el orden constitucional. Y para que no perdamos la costumbre, en el año 92, el autogolpe cívico-militar, del que felizmente salimos en el año 2000 y no hemos vuelto, por la gracia de Dios y de la Virgen, para que la democracia y la república se consoliden en la medida en que los jueces, también en su área, eviten la arbitrariedad. Muy bien, la siguiente. Veamos algunas perlas de estas leyes que los dictadores se dieron, como la de emergencia. Miren, señores, que era delito para estos legisladores de pacotilla autoritarios. Si usted difundió una noticia que ellos consideraban ofensiva a la paz y el orden público, preso por difundir noticias. Si usted ofendía gravemente a las instituciones y a sus representantes, o sea, a esa manga de golpistas, preso. Si usted llamaba a no respetar a los organismos tiránicos, preso, que yo le llamaba constitucional. ¿Cuáles eran las sanciones? Multa. A uno lo dejaban sin patrimonio. Lo confinaban. Ojo, confinaba significaba ponerlo en una isla como el Frontón o en un centro penitenciario agrícola como el Cepa, en la selva, más inhóspita y más infecta. O lo expatriaban. ¿Cuánta gente vivió en México, en Chile, en Argentina? Los viejos y los abuelos recordarán eso, porque terminaron con sus huesos ahí. Muchos murieron fuera de la patria, otros regresaron ya mayores por esas expatriaciones. Y además, miren, se ocupaba por el gobierno cualquier medio que se haya utilizado para cometer estos hechos. Y el ministro o el Ministerio de Gobierno y Policía podían suspender cualquier manifestación si es que consideraran ellos que ponía en peligro la paz pública. Y cualquier centro donde se hiciera una reunión, por ejemplo este, si hubiéramos vivido en esa época, dirían, no, se está haciendo publicitación de noticias tendenciosas, clausurados y presos todos. Así era el Perú en el año 32. La siguiente. En el año 49 ya no les bastaba una ley de emergencia, sino construyeron un monstruo mayor. La Ley de Seguridad Interior de la República, con este ciudadano al que me he referido,
cabeza de ese gobierno de restauración, mal llamado, ¿no?, en el año 49, que expulsó de la presidencia a don Luis Bustamante Rivero. ¿Qué dice? Lean ustedes, aquí están las leyes de estos gobiernos. Primero dice, ¿cuáles son los delitos políticos sociales? Así los llaman. Y dice, esta ley tiene que poner coto al avance de esos delitos. Nadie debe atemorizar a las personas, propagar noticias falsas o tendenciosas. Miren lo que dice, fomentar doctrina o propósitos, o sea, difusión de ideas. Era un delito grave. Pensar, discrepar, querer democracia, eso era un crimen. Y uno iba preso por esa situación. Asociarse, formar partidos que propaguen doctrinas internacionales. Si un partido que dijese las grandes orientaciones de la humanidad las tomamos para el Perú, ya era un partido internacional. Y presos sus dirigentes y sus miembros o amigos y simpatizantes. La siguiente. Los sindicatos no podían hacer peticiones que se juzguen no institucionales. O sea, si se decía, ah no, detrás de este sindicato hay política, presos los dirigentes. No era posible declararse en huelga. Peor aún, se sostenía que las huelgas eran para alterar el orden público e inquietar a las autoridades, o sea, querían tenernos como borregos. Los sindicatos eran el demonio y los sindicalistas los diablos. Y con ellos presos. Por eso mataron al conocidísimo dirigente sindical Arévalo. En una calle del centro de Lima, la soplonería le disparó y lo mató. Son nuestros mártires. Son nuestros padres que nos dejaron esta democracia, al margen de postura política, lo que fuere. No seríamos lo que somos hoy si no tenemos esos antecedentes. Quien proporcionase un local para esas reuniones también preso. Hacer propaganda política tendenciosa o disociadora, o sea, ya no se podía ni siquiera repartir un volante. Un comunicado que dijese, abajo los tiranos, viva la democracia, era un crimen. La siguiente. Hiciera propaganda a favor de partidos, fuera puesto fuera de la ley. O sea, estos regímenes se daban el lujo de decir este partido es ilegal y por lo tanto todos los que tengan que ver con él, presos. Manifestaciones sin autorización, imposible. ¿Qué sanciones? Multa, expatriación, reclusión militar o prisión. ¿Quiénes despachaban justicia? Las cortes marciales. ¿Según qué normas? El Código de Justicia Militar, la libertad provisional, la sentencia suspendida y la liberación condicional estaban prohibidas. No se podía otorgar ese beneficio. Y ya la cereza del pastel, cualquier libro, folleto, diario, revista, ilustración, gráfico, impreso, con propaganda sectaria, decían ellos, debía ser incautado y quemado. ¿Se imaginan? Piras de libros como los nazis, lanzadas al fuego, libros lanzados al fuego. ¿Por qué? Porque eran conscientes que el saber y la cultura hace libres a los hombres y menos esclavos. No querían eso, ¿no? Y tanta era la conciencia de que estaban arrasando con la democracia que sostenían que ningún juez podía intervenir en las actividades del Ministerio de Gobierno en tanto éste no le entregara a los delincuentes. O sea, si el juez se atrevía a un habeas corpus, etcétera, al juez también lo ponían preso.
La siguiente. Eso fue pues el año 48, ¿no? El año 48, con Odría, que luego bajó al llano y se hizo elegir presidente por votación, siendo el único candidato. Así cualquiera. Es un Walcover, gano solo. Pero así han sido esos dictadores de los cuales la pluma de García Márquez, de Roa Bastos, etcétera, nos dan cuenta, ¿no? Los dictadores muy especiales que ha tenido América Latina, ¿no? Malvados, represores, pero también folclóricas personas. Y en el año 68, el gobierno pues, de la Fuerza Armada, entre sus fines, ¿qué decía? Queremos moralizar el país. O sea, ellos ¿qué tenían en la cabeza? Que eran algo así como curas o sacerdotes, que su tarea era moralizar el país, restablecer el principio de autoridad, el imperio de la ley, la justicia. Y cosa curiosa, de todo eso debe encargarse la Fuerza Armada, que va a asumir la dirección del Estado. Y hasta el año, pues, como sabemos, 80, esa dictadura militar impuso su voluntad. Y en el año 92, cuando pensábamos que ya todo estaba superado y ya no había más que experimentar, se produjo el golpe cívico-militar. Y los objetivos, muy parecidos. Moralizar la administración de justicia, reorganizándola. O sea, poniendo en la calle a todos los magistrados, colocando a los magistrados de su buen parecer, pacificar el país, luchar contra el narcotráfico y la corrupción, sancionar las inmoralidades, promover el mercado. Y lo más interesante, disolver el Congreso. Para yo hacer mi voluntad. Para no seguir ninguna regla constitucional. Para despreciar el Poder Judicial y su función democrática y elevada de impartir justicia si el cielo se cae. Muy bien, la siguiente. Lo curioso es que todo esto pasó cuando regía la Constitución del 20, hacia el año 32, según la cual las ideas no se persiguen, el arresto requiere orden del juez, solo hay detención por la policía infragante y delito, el habeas corpus es un mecanismo para defender estos derechos, ninguna declaración arrancada por la violencia vale y hay que respetar el principio de legalidad. Bueno, pues en aquellas épocas ya no les interesaban ni las confesiones extraídas por la violencia, sino los fusilamientos de estos muchachos cuyo único error fue reclamar democracia, ¿no? La siguiente, las cárceles deben ser centros de seguridad y no de tormento, las penas no pueden ser infamantes, el derecho de petición rige, la libertad de tránsito, los poderes deben estar separados, el domicilio es inviolable, la correspondencia también, y no vale si ha sido sustraída, el derecho de reunión, la siguiente, la libertad de prensa, las garantías no pueden ser suspendidas, salvo que el Congreso dé una ley específica sobre tal situación y los juicios de excepción son prohibidos. Eso decía la Constitución de 1920. Pero en el año 32, para sofocar el reclamo de democracia, les importó un comino esta Constitución. Como digo, haciendo un poco de ciencia ficción, ¿qué hubiera pasado si un buen número de jueces se pronuncia contra estas leyes? Si señala que son inconstitucionales y que es responsable de lesa constitucionalidad el tirano que se atreve a hacer esto, posiblemente estaríamos como ahora ya con las sentencias condenatorias a los golpistas en situaciones menos fáciles para romper el orden constitucional. Y la siguiente, ya
con motivo del golpe del 48, del golpe del 68 y del 92, digo, no del 92, sino hasta el 68, la Constitución que estaba vigente era la del 33, y ella también prohibía la detención sin orden del juez, exigía que haya principio de legalidad penal y procesal. Imagínense, ¿sabe que era delito en aquel entonces? Yo me acuerdo, aunque estaba aún pobre, ¿no? Tener moneda extranjera era delito. Se llamaba delito de tenencia ilegal de divisa. Y si a usted lo cogían con $1, $10 o $100, preso y decomisado el billete. Era delito. ¿Qué bien jurídico ahí se afecta? A ninguno. Solo el propósito del gobierno de imponer su política económica. Violación expresa del principio de legalidad. Igualmente, las ideas no pueden perseguirse, el derecho de petición está reconocido, el domicilio es inviolable, la siguiente, el derecho de reunión debe regir, la libertad de prensa, los juicios por delitos de imprenta deben verlos los jueces ordinarios, la correspondencia es inviolable, los papeles privados también, no tienen efecto los que son sustraídos. La libertad de tránsito es el derecho de cualquier ciudadano de entrar, salir y trasladarse. La siguiente, no se le puede extrañar a nadie del territorio nacional si es que no hay sentencia. El habeas corpus es una herramienta muy fuerte para proteger estos derechos y la suspensión de garantías no es posible bajo ciertas circunstancias para proteger la democracia y no para instaurar tiranos. Eso decía la Constitución del 33. ¿Acaso Odría la respetó? ¿O el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas la respetó? No, se zurraron en ellas, las pusieron de lado y su voluntad la convirtieron en ley. Eso es lo que hay que evitar a través del derecho, en la medida de lo posible, porque la Constitución ha de entenderse como el gran contrato social o el consenso. Y por último, la Constitución violada, puesta en entredicho por el último autogolpe cívico-militar fue la del 79, que todos conocemos. Es la Constitución más avanzada porque reconoce los derechos de la persona, los derechos políticos del ciudadano, porque establece nítidamente la separación de poderes, porque permite el régimen de excepción siempre que sea necesario, porque el Poder Judicial debe estar estructurado por jueces independientes, autónomos, imparciales. El Ministerio Público no depende de ningún poder, es un órgano de persecución civil autónomo que se rige por el principio de autonomía, que las garantías constitucionales son fundamentales para que los derechos fundamentales también reinen, que la reforma de la Constitución tiene un camino específico y que los convenios internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son ratificados por esa Asamblea Constituyente. Bueno, pues, esa Constitución también fue dejada de lado, disolver, y se disolvió. El Congreso, se cerró el Palacio de Justicia, por la ventana salieron los expedientes, hay fotografías. No les importó un comino, gracias a Dios, que años después, castigados los golpistas, parece difícil que alguien hoy pretenda desconocer el orden constitucional. Ojalá sea siempre así, y aunque tengamos disputas y debates, la decisión la tomen las elecciones y no la voluntad de algunos. Vamos a mostrar algunos ejemplos de esto que hemos dicho. La siguiente. La siguiente, por favor. Acá tenemos un cuadro dramático. El fusilamiento en Trujillo de más de 6.000 estudiantes en las históricas ruinas de Chanchao. La siguiente. He aquí los cuerpos de esos demócratas en el cementerio de esa ciudad. En el año 48, Odría
destruyó la Constitución y los medios se pusieron del lado de él, diciendo que había capturado terroristas. Fíjense, ya se usaba ese discurso. Y por otro lado la prensa, que un ya fallecido medio de comunicación decía: ha triunfado el movimiento patriótico del ejército. Son publicaciones de la época. La siguiente: en el año 48, 50, etcétera, el conocido abogado Luis Bedoya Reyes interpuso un habeas corpus a favor del expresidente Bustamante para que regrese al Perú porque lo habían extrañado, y el habeas corpus fue declarado improcedente. ¿Por qué? Porque la esposa no había presentado un poder de que era esposa. Fíjense, esa salida incorrecta. Y, como dije, en el año 50, al conocido líder sindical Negreiros lo asesinaron en el centro de Lima. La siguiente: en el año 68, los tanques frente al Palacio de Gobierno, pues ya se había producido el golpe. La siguiente: y en el autogolpe lo mismo. Fíjense, parecen dos fotografías idénticas, solo que una el tanque mira contra el Palacio y la otra ya está en Palacio. Esas son pues las tragedias. Y la siguiente, algo que nos afecta a nosotros. Pueden ver ustedes el vídeo donde a nuestro decano lo trata de llevar preso. ¿Por qué? Porque se opone al autogolpe en el año 92. Ahí está la fotografía. Nuestro decano lo están llevando al Caimán, como le decimos nosotros, o le decíamos en nuestra época, al carro policial, ¿no? Pero no se dejó, no lo pudieron apresar, pero sí se registró esto. Y hay constancia histórica. Muy bien. Siendo esto así, hay pues un rol del juez: impartir justicia. Y justicia quiere decir proteger la Constitución. Garantizar o tutelar o restringir los derechos, por supuesto. Si ha habido un exceso, restablecer el derecho. Y si procede recortarlo, hacerlo. Resolver incidencias, controlar lo que piden los fiscales, conducir los juicios públicos y valorar la prueba actuada en inmediación, emitir un fallo que diga la pretensión procesal del fiscal o de la defensa lleva razón. Entre persecución y libertad tiene que decidir, condenando o absolviendo. Grandes tareas del juez. El juez no se debe a nadie más que a la ley y a la Constitución. Y puede decir justicia condenando o absolviendo. En ambos casos podrá estar, según la situación, en lo correcto. Lo que no puede hacer es convertirse en fiscal o convertirse en político. La siguiente: y en este trabajo, la interpretación de la ley es fundamental. Si el juez no interpreta la ley, ¿cómo va a decidir? El juez aplica la ley, no puede hacer otra cosa. El activismo judicial es un grave error, porque rompe el principio de legalidad y convierte al juez no en juez sino en legislador, y ese no es su trabajo. Interpreta la ley para, según el caso, aplicarla. No se trata de cruzadas o luchas o empresas contra la criminalidad o lo que fuese. Ese no es su trabajo. Su trabajo es hacer justicia aunque el cielo se caiga. Y hacer justicia significa, según la causa y el proceso y la prueba, decidir si el fiscal lleva razón o la defensa. No es una aplicación mecánica. Es la interpretación de la ley para cada caso. Si sigue estos criterios, no habrá impunidad. Esto es, aquel que ha cometido un crimen será castigado, pero tampoco habrá error judicial de castigar a quien no es culpable. Ambas cosas son las que debe el juez cuidar. Esto es democracia,
en el sistema de justicia, tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso. ¿No? Esto que estamos diciendo, de la tutela y el debido proceso y del rol del juez, engarza perfectamente en lo que es el régimen democrático. La siguiente. ¿Y a quién debemos seguir para interpretar de la mejor forma las leyes? Hay muchos autores extranjeros, pero empecemos pues por casa. Por lo menos podemos fijarnos en lo que nos aporta el maestro José Hurtado Pozo, uno de los más ilustres juristas con vida en el Perú. Algo debe saber este maestro, profesor y juez en su momento, sobre interpretación. Y también un joven estudioso que enseña en la academia, el doctor Juan Mureta, de quien hemos tomado algunas referencias que resume en la palabra crear. Él dice, en la interpretación empezamos por considerar un caso, la C, un caso, X, Y, Z. Luego nos preocupa la regla de subsunción, o sea, la hipótesis normativa, etcétera, ¿no? Eso es la R, regla, que viene a ser la norma. Enseguida, el asunto de la aplicación de la norma a esos hechos. Explicamos la regla y su aplicación. Eso es la A. Y por último tenemos una conclusión, que es la sentencia o el fallo, sobre la base de prueba, contradictorio, valoración, etc. Es un recurso mnemotécnico muy interesante. Crear. Si interpretas, adhiérete al crear, al caso, la regla, la aplicación y la conclusión. Si sigues esas pautas, te vas a equivocar menos y vas a interpretar mejor. La siguiente. Y en materia penal, la norma que siempre debe rondarnos es el título preliminar del Código. Ahora, claro, con las modificaciones se le ha hecho varios agujeros, pero hay que tomar en cuenta el texto original de nuestro Código. Y desde esta perspectiva, y con eso ya vamos concluyendo, podemos incursionar. Hay varias formas de interpretación, algunos dicen que hay hasta 18 formas, pero según el maestro Hurtado y otros conocedores, hemos de quedarnos con la interpretación literal o lingüística, con la interpretación histórica, con la sistemática y la teleológica. ¿Cuál? Y si lo comparamos con los casos concretos, esto va a ser mejor entendido. La literal tiene que ver con que la norma es comunicación, que lo que se comunica es la importancia de valores jurídicos para la persona, la sociedad y el Estado. Hay pues una fórmula lingüística, ¿no? Flexible, pero no al extremo de que el texto se rompa, donde yo entiendo una cosa por otra, recurriendo a la analogía que está prohibida, pero que es una fórmula lingüística sin duda. Veamos qué pasa en este ámbito, si hemos hecho bien o mal. Y parece que hemos hecho mal. ¿Por qué? Porque en el texto original de nuestro código, cuando hablábamos de violación sexual, artículo 170, ustedes lean el texto original en la versión de Spig, que trae todos los cambios, castizamente y en buen castellano, se hablaba de acto sexual. Y el acto sexual es lo que conocemos como cóncavo y convexo, el acoplamiento, ¿no es cierto? Y entonces, hablando de acto sexual, no hay problema que el agente sea varón o mujer, porque el acto sexual no tiene que ver ni con el varón ni con la mujer, sino con ambos. Ese era el texto de nuestro código, pero no faltó un legislador trasnochado que, copiándose de los españoles, que no siempre hablan bien el castellano, ¿no?, cambió esa fórmula tan exacta por acceso carnal. Y ahora nos movemos con esa
con ese concepto, sexo carnal. Y cuando hablamos de sexo carnal, más nos dirigimos a mirar en quien penetra, no como acto sexual, ¿no? Es más, poco nos ayuda cuando tenemos que discutir si es un delito de propia mano o no. O sea, si solo el que penetra comete el delito o quien no lo es. Entonces, este cambio de palabras no es intrascendente. Entonces, ¿qué debe hacer el juez? Seguir entendiendo, pues, que en esos delitos sexuales el llamado acceso carnal es un despropósito y que lo correcto es el acto sexual, ¿no? Y que hay modalidades en las cuales, no es que deba penetrarse para que sea delito de propia mano y se satisfaga esto, porque puede alguien, sin penetrar, cometer el delito. Por ejemplo, un individuo que bajo amenaza obliga a dos a tener relaciones sexuales porque él se contenta solo con mirar. Ese es un violador, porque está aplicando coacción, ¿no?, en el ámbito del acto sexual, obligando a otro al acto sexual, no porque penetre necesariamente. Bueno, para que vean pues entonces que cambiar las palabras no es intrascendente, nos puede llevar a confusiones en la interpretación. Lo lingüístico, ojo, la norma es una fórmula lingüística y esas palabras, si son flexibles, hay que reconocerlo así, pero no al punto de quebrar el significado lingüístico. Lo dice el maestro Hurtado. La siguiente. Veamos la interpretación histórica. Acá sí la cosa es muy importante. Fíjense, ¿qué quiere el legislador en el momento en que promueve su proyecto y logra que se lo apruebe? Ahorita estamos discutiendo un código penal, ¿no es cierto?, que casi termina aprobado. Nos salvamos. Algún solón peruano quiso pasar a la historia con un código de esa índole, sin estudios sociológicos, históricos, antropológicos, nada, señor. Los abogados crean el mundo y punto. ¿Qué me interesa que la economía, la historia y la sociología digan otra cosa? Yo soy abogado y por lo tanto picapleito, manchapapeles, ahí está mi proyecto, ¿no? Felizmente no ha pasado, pero ahorita va a volver a la discusión. Muy bien, y ahí hay que prestar mucha atención a la interpretación histórica que quería el legislador. Y miren, en este momento nadie podrá negar que muchos legisladores viven encaramelados por la propaganda que incentiva el miedo y que supone que el defensor del pueblo, el portaestandarte del pueblo, es quien pide tolerancia cero, castigo sin ninguna misericordia, ¿no? Renuncia a los derechos para que el Leviatán cabalgue sobre nosotros. El maestro Zaffaroni, cansado de ver esta clase de asuntos, dice: ya esto no es ni siquiera populismo penal, esto es populacherismo penal, dice el maestro Zaffaroni, ¿no? Y el colmo, pues, ya ni siquiera las formas del populismo, sino algo así como un discurso beodo, un discurso desequilibrado, el populacherismo. Ya el derecho penal al máximo del símbolo inoperante, como primera razón de respuesta, desborde punitivo y de la coerción. Por eso que la prisión preventiva pues se ha vuelto regla y no excepción, condena anticipada y no medida cautelar, pese a la crítica de la Comisión Interamericana en un informe del año 2013. O el derecho penal del enemigo. Tú eres peligroso, eres criminal asociado, a mí no me interesa que tengas derecho, te separo como una muela podrida. Inoculización, ¿no? La siguiente, y esto se ejemplifica qué es lo que quiere el legislador. Este legislador entusiasmado por el endurecimiento criminal, caso robo agravado y su relación con el homicidio, ¿no?, conectado con el asesinato.
o sea, 189 y 108. El texto original decía, robar es pues violentar o amenazar la vida o salud de una persona para sustraer y apoderarse de su bien. ¿No es cierto? Eso es lo que el texto original decía. Y si se producían muertes o lesiones graves, eso se resolvía a través de un concurso, lo dice el texto original. Pero no faltó pues un legislador imaginativo y dijo no. Ahora dentro del mismo robo vamos a incluir muertes y lesiones graves. Y por eso tenemos pues el robo agravado seguido de muerte o lesión grave. Lo que antes era un concurso, ahora es una circunstancia agravante. Ni Cantinflas, pero eso es lo que está en nuestro código. Ya no hay concursos entre robo y asesinato, ya ha tenido que haber un acuerdo plenario para tratar en alguna medida de solucionar este problema. Pero en la usurpación de funciones esto sí ya es más que demostrativo. Miren, el texto original de quien usurpa una función pública, sea particular o autoridad, iba considerando una pena de 1 a 3 años, o sea, una pena más o menos moderada. Pero se dio el autogolpe en el año 92, ¿no? Y tuvo que salir un decreto ley, el que estamos mencionando aquí, porque el señor vicepresidente de la República no estaba pues de acuerdo con el rompimiento del orden constitucional. Dijo, no, señores, esto no es correcto, esto es un golpe, debemos preservar la democracia. Y fue a reunirse a colegio de abogados, pues, para juramentar como presidente, y por eso a nuestro decano lo quisieron poner preso. La foto que está ahí. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? O sea, el poder fáctico dio un decreto ley que dijo, bueno, señores, ahora la usurpación del poder, la usurpación de autoridad, ya no va de 1 a 3, ahora va de 4 a 7 años. Y si se opone a la policía, sube de 5 a 8. ¿Por qué? Porque ustedes saben que no hay detención judicial si es que la pena mínima no es más de 4 años, ¿no? Entonces, por eso es que se da esta ley, para decirle, ah, tú vicepresidente quieres impedir que se consolide mi régimen golpista, te vas preso, porque ya cambié las reglas, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo? Evitar porque el vicepresidente, que en ese momento se oponía a la ruptura del orden constitucional, evite, ¿no? O mejor dicho, se oponga a ese autogolpe. Ahí está, pues, la interpretación histórica. No es que cayó del cielo, a alguien se le ocurrió porque es un gran jurista, ¿no? Porque compartía con Hammurabi una cena. No, no, no. Era una necesidad concreta de ese momento, con normas inconstitucionales abusivas. Pasamos a la interpretación sistemática, donde explicamos lo que significa una norma por el resto, por el sistema al que pertenece. Y veremos que hay figuras delictuosas como el parricidio, asesinato, femicidio, sicariato, que no tienen pena máxima, sino solo pena mínima. Y entonces, ¿cómo buscamos la pena máxima? Sistemáticamente tenemos que ir al artículo 29, donde se dice que la pena privativa de libertad temporal tiene un máximo de 35 y la otra pena privativa de libertad de la cadena perpetua, que no tiene límites. Entonces, si no hacemos esa relación sistemática, no podríamos saber cuál es la pena máxima en estos delitos que no tienen máximo. Y finalmente, la interpretación teleológica o los fines que se persiguen con la norma. Bueno, nuestro Código Penal, texto original dice, la norma busca propósitos prácticos, entre ellos la resocialización del delincuente, ¿no? Pero ocurre que en los últimos tiempos, con las más de 500 reformas que se le han hecho al pobre Código Penal, hay una desproporción punitiva y hasta se ha roto el principio retributivo. Ya aquí ni siquiera se respeta a Hammurabi, porque ¿qué decía Hammurabi? ¿No? Ojo por ojo, diente por diente, había cierta proporcionalidad. Si tú has cometido un crimen así, te vamos a dar lo mismo, por lo menos, y es algo.
¿no es cierto? Cierta proporción, aunque sea retributiva, hasta eso se ha eliminado. ¿Cómo lo podemos descubrir? Porque ya no hay beneficios penitenciarios para determinados delitos. Esas personas se pudrirán en la cárcel, así se porten bien. Secuestro, criminalidad organizada. Ya no hay beneficios penitenciarios, ¿no? Con unas extensiones tremendas. La siguiente. Se ha roto pues el principio de igualdad y se ha impuesto la desigualdad. Felizmente hay algunas resoluciones que están tratando de corregir esta situación. Por ejemplo, según los cambios, si usted es mayor de 65 años o menor de 21, en la mayoría de delitos se le puede atenuar la pena. Ahora no, está prohibido en determinados delitos, ¿no? O sea, hay ciertos delitos en que esta responsabilidad penal restringida, así existe, se da, no funciona. Y donde claramente se observa esto es en la reincidencia y la habitualidad. Pues todos nosotros sabemos que si uno es reincidente, es un agravante cualificado, ¿no? Y entonces la pena sube. Si uno es habitual, de igual manera, lo dice el 46B y el 46C. O sea, hoy día, si uno ha cometido un delito y ha sido condenado y en los 5 años posteriores vuelve a cometer un delito o tiene varios delitos cometidos, ¿es un reincidente o es un habitual? Que se le castiga con una mayor pena, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿y qué decía el Código Penal, texto original en su exposición de motivos? ¿Decía lo mismo? ¿Por qué la reincidencia y la habitualidad que estaban en el Código del 24 desaparecieron? La exposición de motivos lo dice, ¿eh? Dice que son formas bárbaras de castigar, que es derecho penal de autor y no de acto. O sea, se despachan diciendo que ya es tiempo de volver al criterio democrático y no establecer esta clase de persecución. Pero luego se ha restablecido, pero sin explicarnos qué pasó con lo que nos decían los fundadores del Código del 91. Y miren quiénes, ¿ah? Álvaro Landini, Gasolo Miani, Espinosa Villanueva, Méndez Jurado, Portocarrero Hidalgo y Bramo Arias. O sea, no cualquier hijo de vecino. Los miembros de la comisión que redactaron esa exposición de motivos y que decidieron sacar la reincidencia y la habitualidad que existía en el 24 para que ya no esté nunca más en el 91, dijeron eso y no los hemos escuchado. Y a patadas hemos introducido la reincidencia y la habitualidad. Yo pregunto, ¿qué estudio serio, antropológico, económico, jurídico existe en el Perú que nos diga que con el Instituto de la Reincidencia y la Habitualidad hemos ganado, somos más eficientes? El delito ha retrocedido. No hay, no existe. Y sin embargo, insistimos. ¿Cómo es posible que lleguemos a ese extravío? ¿Cómo es posible que no nos dejemos instruir por la realidad? Los colegas del 91 dijeron la reincidencia y habitualidad no es correcta. Ni siquiera nos hemos tomado la molestia de darles una respuesta y ya restablecimos la reincidencia y la habitualidad. Y las cárceles se llenan, ya tenemos más de 80.000 internos. El criterio de que porque las penas sean larguísimas y duras el delito va a retroceder, eso es mentira. Mejor respuesta es la prevención y no esperar que el delito se cometa para recién intervenir. Hay un error craso en creer que el Poder Judicial es preventivo. No, el Poder Judicial y la Fiscalía intervienen cuando el delito ya se cometió. La prevención es otra cosa, que no es un problema de jueces y fiscales. Pero eso no quiere decir que los jueces y fiscales despachen pues penas irracionales, desproporcionadas, porque también tienen una tarea con la democracia: defender los derechos fundamentales aun cuando impongan una sanción. Si no, señores, apagamos la luz y todos nos vamos.
y que gobiernen los periódicos y que despachen justicia los plumíferos monocortes. Contra eso yo voto. Muy agradecido.